descartar esa enfermedad, sigue tosiendo, pero el paciente hipertenso debemos suspender ese medicamento y cambiarlo por otro antihipertensivo. ¿Y cuánto tiempo va a demorar en normalizarse para que la tos se controle? 3 semanas, 2 a 3 semanas, no es inmediato. Y por supuesto el tabaquismo, ¿no? Entonces, como ven, hay una diferencia bien notoria en cuanto a las enfermedades crónicas que cursan con tos crónica y las enfermedades de desarrollo agudo con tos aguda. ¿Cuándo debemos tener alarma si estamos frente a una tos aguda? ¿No? Si el paciente empieza a presentar, por ejemplo, disnea, ¿no? Dolor torácico, hemoptisis, mal estado general, ¿no es cierto? Y examinamos al paciente y tenemos evidencia de que cursa con fiebre, taquimia, taquicardia o hipotensión, ¿no? Y si vamos analizando o ampliando la historia, vemos que de repente el paciente tiene diabetes mellitus, una neoplasia, tiene infección latente de VIH, enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoide, cursan con enfermedad pulmonar tipofibrótica. Entonces, vean la secuencia de evidencias que nos permiten tomar una conducta inmediata cuando son como señal de alarma. Solamente para recordar que tos en el resfrío común y bronquitis aguda tiene su diferencia. En sí no hay un corte, ¿no? Un punto de corte. Hasta aquí es resfrío común y de aquí en adelante es bronquitis aguda. No hay. Pueden cursar con la tos en forma indiferente, en forma aguda, ¿no? Tos con o sin expectoración. La anterior vez les había recordado de que la tos tiene 5 variedades. Tos seca, tos húmeda, tos convulsiva, tos psicógena, ¿no? En este caso, las más frecuentes, tos seca y tos húmeda. O sea, tos seca sin expectoración y tos húmeda con expectoración, ¿no? Esa tos seca o húmeda puede estar acompañada, ¿no?, de alguna otra enfermedad que curse por expectoración. Eso también tenemos que evidenciarlo. La presencia o ausencia de expectoración constituye el tos, no más puede ayudar en la primera aproximación. Pero hay que tener en cuenta, siempre preguntar al paciente si la tos se acompaña de expectoración. Si hay expectoración, quiere decir que hay compromiso de la vía aérea. Y vía aérea es todo aquel trayecto desde la glotis. La glotis es el espacio formado por las 2 cuerdas vocales. Desde ahí hasta los bronquiolos terminales, en esa mucosa, hay inflamación, por supuesto producción de flema, y la tos va a ser húmeda. Pero si no está comprometida la vía aérea, por ejemplo, puede ser pericardio, pleura visceral, estómago, hígado, la tos va a ser manifestación seca. El apoyo diagnóstico, si el paciente tiene tos, puede ser seca, húmeda o otra variedad, la radiografía de tórax. ¿Por qué es importante esta radiografía? Porque ya se ha demostrado que el grado de recomendación y el nivel de evidencia es alto en relación a otros exámenes auxiliares. Por eso es que el primer examen que vamos a solicitar cuando tenemos patología o sospecha alta de enfermedad respiratoria, ¿no? Y finalizando ya, ¿cuáles son las principales causas de tos crónica? Como ya hemos visto anteriormente, ¿no?, para no olvidar el EPOC, enfermedad pulmonar intersticial difusa. No, perdón, acá está el EPOC, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Aquí está el reflujo gastrointestinal, reflujo gastroesofágico. Como ven, abarca un gran número de pacientes para que presenten tos crónica, ¿no? Por otro lado está aquí el goteo nasal posterior, la rinitis, la sinusitis, ¿no? Y finalmente engloba los 3 del asma. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de tos crónica? El reflujo gastroesofágico, EPOC, asma y goteo nasal posterior, o sea, rinitis, sinusitis, poliposis nasal, ¿no? Ahora, en nuestro medio, ¿no?, si bien esto es a nivel internacional, ya definido, consensuado, pero en nuestro medio, y quise traerles esta tabla, como la vez pasada que les manifestaba, nosotros si investigamos nuestra realidad, vamos a tener mejor evidencia de nuestra realidad y nuestra conducta va a ser quizás un poco mejor, ¿no? Entonces, si esto es a nivel internacional, en nuestro medio, por ejemplo, la doctora Jenny, ¿no?, de la Universidad Cayetano Heredia, ha hecho un trabajo en cuanto a tos crónica, y ella ha encontrado, por ejemplo, que la primera causa de tos crónica es el asma, ¿no? En segundo lugar, la tuberculosis. En tercer lugar, el EPOC. En cuarto lugar, el goteo nasal posterior, ¿no? En quinto, la fase de post-gripe,
vean que hay una modificación, una variación. Esto es nuestra realidad local, ¿no? Nacional, mientras que la otra información es a nivel internacional y por supuesto consensual. Este es un trabajo aislado, sí, ¿no es cierto? ¿Tiene evidencia a qué nivel? Quizás C, D, y grado de recomendación también, pero era más para hacerles ver que en nuestro medio hay características, ¿no? Otro ejemplo, quizás tomando como referencia, como les había mencionado, nosotros hemos hecho investigación sobre cáncer. Y ustedes saben, yo también sé de que por ley incluso no se debe fumar en lugares públicos porque el tabaco produce cáncer. Y no solamente cáncer, sino embarazos pretérmino, recién nacidos con bajo peso al nacer, derrames cerebrales, infartos, úlcera gástrica, cáncer de vejiga, cáncer del piso del suelo de la boca. O sea, el tabaco es muy nocivo y no se debe fumar, sobre todo por el cáncer. Pero nosotros hemos encontrado en nuestros pacientes que vienen con cáncer en estadio terminal que la principal causa del cáncer no es tabaco, sino el humo de leña. El humo de leña, en segundo lugar, el agua de subsuelo de manantial, el tercero el polvo de casa. Y eso lo hemos presentado, ¿no? En congresos que ha tenido una buena aceptación. Igual, ¿no es cierto? Nuestros estudios locales son tan importantes para que nuestra conducta frente a una enfermedad sea mucho mejor. Las señales de alarma, en tos crónica, la anterior, como hemos visto, en aguda, igualito, los mismos signos, los síntomas. Si el paciente empieza a hemotizar, a tener disfonía, disfonía probablemente cáncer, ¿no es cierto? O tuberculosis también, laringe, disnea, historia de tuberculosis, síntomas sistémicos, baja de peso, fiebre. Esto está en relación con enfermedad crónica, ¿no? Tuberculosis, cáncer, fibrosis pulmonar, inmunosupresión, historia de tabaquismo, síntomas asociados a tos. Como ven, casi los mismos signos o síntomas que acompañan a la tos aguda, que es lo que nos permite tomar cierta conducta un poco más agresiva, ¿no? La conducta médica, solo para reiterar, si es una tos crónica, no más de 3 semanas, lo primero que pediremos es una radiografía de tórax, vaciloscopía en escuto. Si eso es normal, pasaremos a evaluar la vía aérea superior, la rinitis o golpeo postnasal, ¿no? Pediremos radiografía de senos paranasales y seguimos avanzando si todo eso es negativo hasta valorar la espirometría para ver si hay asma o EPOC, acá, recuento de eosinófilos también en esputo. Si es negativo, pasaremos al tratamiento empírico, al reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Considerar la pH-metría de 24 horas al interior del esófago, hay unos balones especiales para esto. Y si todo sigue negativo, entonces pediremos tomografía. Y solemos llegar a veces hasta la tomografía, porque el diagnóstico de bronquiectasis, por ejemplo, el cual estándar es tomografía sin contraste. O sea, que de inmunoglobulina para ver o descartar alergias, hacer una broncoscopia, que es un procedimiento invasivo de la vía aérea, ¿no? Test de alergia. Si todo está normal, no encontramos ninguna alteración, plantearemos el diagnóstico de tos psicógena, porque puede haber una tos que ya tiene que ver con la relación emotiva de la persona, con la ansiedad de la persona, ¿no? El tratamiento general, ¿no? Casi no hay. El específico sí, porque tenemos que encontrar la causa, ¿no? Si es por IECAS, por inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, tenemos que suspenderlo. Si es por reflujo o goteo nasal posterior, trataremos la rinitis con esteroides o antialérgicos. Si es por asma, trataremos el asma, ¿no? Con broncodilatadores, beta-adrenérgicos, beta-2 adrenérgicos, corticoide inhalado. Si es por reflujo gastroesofágico, la secuencia de inhibidores de la bomba de protones, omeprazol o mucho mejores que el omeprazol, pantoprazol, por 2 semanas o más, ¿no? Y las complicaciones en este caso si es por un cáncer, también si es por otra enfermedad, porque hay complicaciones también se debe tratar. Como ven, hay que tener un diagnóstico por lo menos muy próximo, ¿no? Para poder asumir un tratamiento. Vamos a pasar al otro signo y síntoma, porque lo objetivamos y el paciente también se queda, el dolor torácico. Aquí el dolor torácico, lo que ustedes deben hacer es diferenciar si este dolor es de etiología cardiovascular o no es cardiovascular, porque trasciende en la vida del paciente. Si es un dolor torácico cardiovascular, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, ese paciente puede fallecer. En cambio, si es un dolor torácico por derrame pleural o una neumonía, por supuesto que nos da mayor chance para dar un mejor tratamiento. Entonces,
Desde ya, la diferencia hay que hacerla. El dolor que se presenta en el tórax, ¿es de tipo cardíaco o no cardíaco? Es el primer paso. ¿Ya? Y la definición, ¿no? Toda experiencia sensorial y emoción generalmente desagradable localizada entre la base del cuello y el diafragma. ¿Qué debemos preguntar? O sea, en la anamnesis, localización. ¿Dónde es el dolor? Por ejemplo, si un paciente tiene neumonía y al final de la inspiración hay dolor, pero ese dolor es en punzante, en la base del hemitórax, donde está localizada la condensación. En cambio, si el paciente dice que es un dolor opresivo a nivel precordial y que se irradia a la región lateral del cuello o al brazo izquierdo, probablemente ese es un infarto, ¿no? Entonces hay que ver la localización y la irradiación del dolor. Incluso acá en la irradiación, ha habido casos en cirugía. Un paciente viene a la emergencia con dolor abdominal, náuseas, fiebre, el hemograma está con leucocitosis y hay un dolor objetivo y subjetivo en la fosa ilíaca derecha. Y el cirujano no duda, ya tiene estos síntomas, signos y exámenes de la orden y de frente a sala. Y ha ocurrido que después de salir de sala, en el reporte operatorio no ha encontrado inflamación en la vesícula. ¿Qué fue eso? Una neumonía basal derecha, por irradiación del dolor se fue por la fosa ilíaca. Por supuesto que el hemograma todo, y la fiebre va a estar presente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y un alto grado de sospecha cuando vamos a plantear el diagnóstico en función de lo que estamos encontrando, ¿no? Hay que preguntar la intensidad del dolor, el tipo de dolor, si es opresivo, si es punzante, si es quemante, ¿no? La duración, cuánto tiempo duele, los síntomas asociados, porque el dolor no va solo, siempre se acompaña de otros signos o síntomas, los factores que aumentan el dolor o los que alivian el dolor. Por ejemplo, cuando un paciente tiene derrame pericárdico por una pericarditis, él adopta una posición en trípode, en la cama, y eso es lo que lo alivia. Ninguna otra posición le alivia el dolor, ¿no? Y los factores que han desencadenado ese dolor. Vamos a desarrollar en forma somera cada uno de los tipos de dolor. Por ejemplo, cuando es de tipo cardiovascular, o isquémico, o anginoso también le llaman. ¿Ya? La intensidad, el tipo, duración es característico, ¿no? La localización precordial o retroesternal, ¿no es cierto? La irradiación a nivel mandibular, brazos, epigastrio, más o menos ya para considerar infarto. La intensidad que puede ser variable, más intenso en angina inestable, en infarto de miocardio, el dolor no pasa, ¿no? O sea, pasa más de media hora, o sea, no cede. El tipo opresivo, la duración puede ser 2 a 15 minutos, pero usualmente cuando hay un infarto es más de 30 minutos, ¿no? Síntomas asociados, neurovegetativos, ¿no? Porque el paciente empieza a tener sudoración, empieza a agitarse, le falta el aire, por supuesto por un bajo cardíaco que está eyectando el corazón izquierdo. Factores que alivian con nitratos, ¿no? Nitroglicerina, el reposo, y el infarto no alivia con nitroglicerina. Si ustedes tienen un paciente con dolor opresivo precordial que está 20 minutos opresivo, le ponen debajo de la lengua, ¿no? ¿Cómo se llama este medicamento? El isorbide, que es un nitrato. El dolor cede, no es un infarto, pero si persiste, eso es un infarto y hay que derivar inmediatamente a una unidad coronaria. Y los factores que han desencadenado el desarrollo. Otro origen de tipo cardiovascular, pero no isquémico, o sea que no compromete la necrosis del miocardio, la pericarditis, ¿no? Esta membrana que envuelve al corazón. Puede ocurrir una tuberculosis incluso pericárdica. Se empieza a depositar el líquido al interior de esta cavidad pericárdica y el latido del corazón se hace cada vez más débil, el gasto cardíaco es menos, la hipotensión es muy manifiesta, ¿no? En la pericarditis. Entonces también tiene características, ¿no? Por ejemplo, este dolor aparece en la región retroesternal y se va hacia el espacio interescapular, es una de las características, ¿no? Y como les ha mencionado, adopta la posición en trípode en su cama. Estas diapositivas las voy a dejar para que las revisen con mayor detenimiento, sino que por el horario podemos ampliar, explicar, pero el tiempo. Otro dolor de origen cardiovascular no isquémico, la disección de la aorta, ¿no? Ustedes saben que en el callado de la aorta o en la aorta abdominal o descendente pueden haber separación de las membranas, ¿no? La íntima y la vascular, y se establece un aneurisma, ¿no? Por disección de la aorta. El dolor también es intenso. Lo que acá se puede desencadenar es que el único medicamento que alivia este dolor es la morfina, o sea, los opiáceos.
Ningún otro medicamento alivia el dolor cuando hay disección de aorta. Imagínense despegar las membranas de la aorta, el dolor es intenso. El dolor, otro dolor de tipo no cardiovascular, acá vamos a ver no cardiovascular, ¿no? Pleura parietal. De las dos pleuras, o sea la visceral y la parietal, la que tiene fibras sensibles al dolor es la parietal. La visceral no tiene fibras sensibles al dolor y el pulmón tampoco duele, el pulmón no duele. La pleura visceral no duele, pero sí tiene receptores de la tos. En cambio, la pleura parietal sí tiene receptores sensibles al dolor. Entonces, la localización va a ser más periférica, ¿no? En la pared torácica, la intensidad va a ser variable, el tipo va a ser punzante, usualmente punzante, y al final de la inspiración, también le llaman con tope inspiratorio. Si ustedes ponen en la historia, el paciente refiere dolor a nivel basal, izquierdo, tipo punzante, al final de la inspiración, de hecho, está llevando a que el dolor es de pared y no de tipo cardiovascular. La duración puede ser de horas o días. Los síntomas asociados pueden ser disnea, dependiendo del volumen de líquido que se acumula en la cavidad pleural, fiebre, si es que ya estamos frente a un empiema o tuberculosis, ¿no? Tos, como les he mencionado, la pleura visceral tiene fibras sensibles a la tos. Factores que alivian: respiración superficial, ¿no? Superficial de cúbito sobre el lado afecto. Y aquí habría que resaltar lo que es la trepopnea para lo que es disnea, como vamos a ver más adelante. Factores precipitantes: tos, respiración profunda. Otro dolor de tipo no cardiovascular, la tromboembolia. Para que haya tromboembolia pulmonar, necesariamente debe haber una trombosis en miembros inferiores. Por eso es que el examen del paciente debe ser completo. ¿Y dónde van a examinar? Principalmente en miembros inferiores, que es el 97% de generación de trombos, ¿no? Y ahí se va a establecer los signos. Cuando van a estudiar la parte de semiología cardiovascular, ahí se va a hacer con mayor análisis, ¿no? Ahí está el signo de, ¿cómo se llama el signo? De la dorsiflexión del pie sobre la pierna, como lateral. Homans, ya con mayor detalle, ¿no? Entonces, debe existir primero la formación de un trombo bajo la tríada de Virchow. Y la tríada de Virchow, ¿qué dice? De aquí hace más de 100 años ya es vigente, que debe haber lesión endotelial, éstasis sanguínea y sobrecoagulación. ¿Y en quiénes se da esto? Pacientes con cáncer, encamados en forma crónica. Se forma un trombo, ese trombo se desprende, viaja por el sistema venoso, llega a la aurícula y ventrículo derecho y pasa por la arteria pulmonar y se enclava en un vaso, dependiendo del diámetro. Y ahí va a ocasionar infarto pulmonar y eso va a producir dolor. A eso se refiere la tromboembolia pulmonar. Y dependiendo del trombo, del tamaño del coágulo, de repente puede ser masivo, leve o moderado. Si es masivo, cursa la vida del paciente. Otro dolor de tipo no cardiovascular, el que corresponde a músculo esquelético, por ejemplo, músculos intercostales, abdominales o los cartílagos. Lo que quizá hay que trascender acá es esto de los cartílagos, porque muchas veces el paciente se queja de dolor precordial o retroesternal, ¿no? Y uno piensa que tiene un problema anginoso, pero realmente no es, porque cuando se inflama el cartílago de la tercera o cuarta articulación externo-costal, se denomina como síndrome de Tietze. ¿Y cómo llegamos a ello? Presionando digitalmente en esos cartílagos y despierta un dolor agudo, intenso, ¿ya? Entonces quizás ese es el que más frecuentemente se presenta en este tipo de dolor de pared. Y los otros por el daño del músculo intercostal. Una tos muy exigente, a veces produce ruptura de algunas fibras de los intercostales externos, también va a producir dolor, ¿no? Otro dolor de tipo no cardiovascular es el esófago, como les decía, las esofagitis por reflujo gastroesofágico, ¿no? La localización va a ser retroesternal, epigastrio, y incluso se puede irradiar al brazo izquierdo, confundir con un infarto del miocardio. La intensidad variable, ¿no? El reflujo gastroesofágico versus espasmo. Puede haber espasmo del esófago también, que va a producir el mismo tipo de dolor, ¿no? El tipo es variable, puede ser purente o puede ser opresivo. La duración puede ser corta como prolongada, dependiendo del control de ese reflujo gastroesofágico. Los síntomas asociados: el paciente tiene pirosis, náuseas, vómitos, o sea, signos y síntomas de patología gastroentérica. Factores que aumentan el dolor: el alcohol, la aspirina, determinados alimentos como picantes, ¿no? O líquidos como gaseosas, alcohol. Factores que alivian: antiácidos, ¿no?
Factores precipitantes, vaciamiento gástrico. Siempre el paciente debe tener alimentación adecuada y horaria. Entonces a eso se refiere, pero es una causa de dolor torácico de tipo no cardiovascular. Y el dolor psicógeno, porque muchas veces la persona se queja de dolor opresivo, que hace pensar en un infarto, un cuadro anginoso, pero realmente no hay ninguna patología, ¿no? Y esto se presenta en personas con ansiedad, estrés, que hiperventilan. Por ejemplo, le dan a una persona una noticia, algo y comienza a hiperventilar, a respirar muy rápido. Pero ¿qué pasa cuando respira rápido? Elimina el CO2, y el CO2 es un metabolito que debe eliminarse, ¿no es cierto? Al eliminarse en sangre, baja el CO2 y condiciona una alcalosis de tipo respiratorio. Esa alcalosis respiratoria va a alterar el pH, y la alteración del pH trae en consecuencia una baja, con disminución del CO2, a una baja cantidad de calcio iónico, y la persona comienza a tener adormecimiento perioral en extremidades y se puede desvanecer, ¿no? Pero aquí está diferenciando el cuadro la ansiedad de la persona, ¿ya? Principalmente el estrés y la ansiedad. Hiperventilan, se adormecen los brazos y se puede desvanecer, pero se queja que hay dolor retroesternal. Entonces, tipo psicógeno. Enfoque clínico del dolor torácico. Entonces, los antecedentes, como en todos los signos o síntomas o enfermedad, los antecedentes, el examen físico, planteamos el diagnóstico clínico con estos dos datos y después pasamos al plan de trabajo, donde pedimos una serie de exámenes que nos permiten descartar o confirmar nuestros planteamientos diagnósticos. Entonces, en el dolor torácico, ¿qué principalmente debemos estar pensando en pedir? Hemograma, ¿no? Si es infarto, enzimas cardíacas, la gasometría arterial, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, de repente llegar a la tomografía, helicoidal multicorte de tórax. El enfoque clínico diferencia las causas potencialmente graves. Si es que hay inestabilidad hemodinámica en el paciente, inmediatamente hacer una vía, derivarlo al servicio que corresponda, vía coronaria, shock trauma, ¿no? Y por último, para terminar, vamos a ver este signo y síntoma que es la disnea. Esta sensación objetiva y subjetiva de falta de aire, ¿no? El paciente se cansa al subir gradas o al caminar en llano, pero esa sensación subjetiva que le falta aire, ¿no? Vivencia subjetiva y objetiva, ¿no? De dificultad para respirar. Incluye sensaciones cualitativamente, o sea, la calidad, ¿no? Diferente de intensidad variable. Bueno, esta es una definición de la Sociedad Americana del Tórax. La fisiopatología, como habíamos repasado en la anterior clase, pero lo importante para que recuerden es todo parte de acá, de alteraciones en la oxigenación. La hipoxemia comienza a enviar señales al centro. La ventilación alveolar, el paciente respira muy rápido, igual. El volumen pulmonar, si es un pulmón fibrótico o enfisematoso, igual. Si es un tórax con deformidad de la caja torácica, igual. Si es daño inflamatorio muscular, también. O sea, las señales van al centro, a la corteza cerebral, y de ahí envían señales eferentes hacia los músculos para aliviar esa disnea. Y nosotros, ¿qué vamos a retirar en el paciente? Que utiliza músculos accesorios. Y los músculos accesorios son esternocleidomastoideos, escalenos, que normalmente en nuestra respiración común y corriente no los utilizamos, pero en los pacientes con patología respiratoria, frente a todos estos eventos, comienzan a utilizar para tener mayor posibilidad de ventilar los alveolos, para captar aire, para que no les falte y no baje el oxígeno en sangre. Tipos de disnea de acuerdo a la postura, como la anterior, pues podemos estar frente a la ortopnea, ¿no? Que se empieza a dar desarrollo en el decúbito, ¿no? Usualmente por insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? El paciente a veces dice, no tengo que dormir necesariamente con 3, 4 almohadas, o sea, semisentado, principalmente en la insuficiencia cardíaca, por eso está subrayado. Otras enfermedades que pueden producir ortopnea en la noche, el asma, ¿no? Y los derrames pericárdicos, pero más frecuentemente la insuficiencia cardíaca izquierda, no la derecha, la izquierda. La platipnea, ¿no? Que se desarrolla, o sea, la falta de aire cuando el paciente está de pie,
¿no? Está sentado, ustedes lo hacen incorporar de pie y el paciente empieza a agitarse, ¿no? Esto se da en las ventanas, en las comunicaciones interauriculares, interventriculares, ¿no? También se da en los pacientes cirróticos, en los pacientes que tienen hipertensión portal, ¿no? Por una vasodilatación de la circulación pulmonar, hay menor oxigenación y el paciente empieza a tener disnea cuando se incorpora de pie. ¿Ya? La trepopnea causas el derrame pleural, como les había mencionado, la telectasia pulmonar, las deformidades de la caja torácica, ¿no? El paciente, ¿cómo se alivia? ¿Cómo nos damos cuenta que hay trepopnea? Por ejemplo, si el derrame está en el lado derecho de la posición que está recostado el paciente, entonces el pulmón sano comienza a ventilar mejor y el paciente se alivia, pero si lo hacemos incorporar o lo hacemos colocar de cúbito lateral izquierdo, donde está el pulmón sano, entonces el paciente va a empezar a sentir falta de aire, ¿no? La trepopnea, entre estas causas principalmente, derrame pleural masivo, atelectasia y deformidades. La atelectasia es el colapso del parénquima pulmonar, la pérdida de volumen. La disnea paroxística nocturna o asma cardíaca, antiguamente, como le llamaban, en caso de insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Se desencadena por insuficiencia brusca del corazón izquierdo, arritmias, valvulopatía aórtica e hipertensión arterial severa. La clasificación clínica de la disnea puede ser de etiología respiratoria, de tipo neurológico, cardiovascular, gastroentérico o metabólico. Las escalas. A nivel internacional hay muchas escalas para valorar el grado o intensidad de la falta de aire que tiene el paciente. Las más frecuentemente utilizadas son la MRCA, NIHA y escala de Borg. La del MRCA es la Medical Reserve Council, más lo utilizamos en neumología. La de Nueva York, más la utilizan los cardiólogos. Y la escala de Borg, más lo utilizan los preparadores físicos que entrenan, deportistas. Hay otras, ¿no? Otras escalas, por ejemplo, el de Salvo, que valora el grado de intensidad. Y otra, la de Mahler, ¿no? Que tiene que ver la necesidad de la oxigenación frente al ejercicio, pero estas usualmente no se utilizan, más se utilizan estas tres, y en neumología utilizamos las del Medical Reserve Council. Como ven, casi todas están por 4, ¿no? Grados, tanto en la oceánica, incluso en 4 grados, ¿no? La única que se va hasta los 10 es el Borg. La disnea cuando es de tipo cardíaco, ya más o menos entrando a todo lo que engloba, lo que concierne a este tipo de disnea. La disnea puede ser de tipo paroxístico en la noche, ¿no? Puede haber datos de congestión pulmonar, ¿no? Puede haber ansiedad, inquietud en la persona, disnea de esfuerzo, taquicardia, ortopnea y fatiga. Esto ya nos debe hacer pensar en problema cardíaco, ¿no? Porque el pulmón se congestiona cuando el paciente está sentado o de pie. El corazón por lo menos comienza a latir y el gasto cardíaco es normal, entre comillas. Pero una vez que el paciente se recuesta de cúbito, el pulmón se comienza a congestionar. Hay menos oxigenación y el paciente comienza a sentir esa necesidad de que no puede respirar, que necesita más aire, ¿no? Entonces, cuando es de tipo cardíaco, principalmente el lado izquierdo es el que produce esa disnea. Aparece durante el esfuerzo o reposo en el decúbito. Y los hallazgos hacen incurgitación de los vasos pulmonares, el edema que se desarrolla, ¿no? Y los crepitantes. Crepitantes desde ya, cuando van a desarrollar el tema de signos de examen físico, crepitantes solamente hay 3 enfermedades: condensación, edema agudo del pulmón o distrés respiratorio. Hay otro tipo de crepitantes más graves, ¿no? Más gruesos, que se dan en las fibrosis pulmonares, pero esos crepitantes son tipo velcro, esa tela de velcro que al despegar desarrolla un ruido, por eso se llama velcro, que es diferente de estos crepitantes cuando hay congestión pulmonar, ¿no? Congestión pulmonar es sinónimo de edema agudo del pulmón. Y la descompensación del lado izquierdo del corazón puede estar con gasto cardíaco alto o normal o bajo. ¿Cómo se presenta esa disnea cardíaca? ¿No? En insuficiencia cardíaca aparece en el ejercicio o en el reposo. La disnea es permanente, obliga a permanecer sentado, evitar esfuerzo, expiración alargada,
¿no? Y la ortopnia, que no tolera el decúbito. ¿Y cómo va a ser la respiración cuando la disnea de tipo cardíaco? Principalmente hay tres patrones irregulares de la respiración: Kussmaul, Cheyne-Stokes y la de Biot. La de Kussmaul se da cuando hay acidosis. O sea, el paciente, para eliminar el CO2 que está exageradamente en la circulación, comienza a respirar amplia, ¿no? Respiraciones amplias y profundas. En cambio, en esta respiración de Cheyne-Stokes, usualmente el paciente comienza, después de un pequeño periodo de apnea de 2 segundos o 3 segundos, comienza a respirar cada vez haciendo más profunda y más amplia, para llegar a un máximo y nuevamente disminuir hasta llegar a un periodo breve de apnea, y después nuevamente empezar a aumentar la frecuencia y amplitud. Esa es la de Cheyne-Stokes, y ese tipo de patrón anormal respiratorio se da en las disneas cuando es de tipo cardiovascular, de la lesión. Y la otra, la de Biot, es irregular. En un TEC endocranial, en un cáncer de cerebro, la frecuencia respiratoria, o sea, el patrón es totalmente irregular. Y entonces no se olviden, hay tres patrones: la de Cheyne-Stokes en insuficiencia cardíaca izquierda, la de Kussmaul en acidosis metabólicas y la de Biot. La disnea psicógena, ¿no? Puede ser que la persona tenga ansiedad, estrés y no tenga problema pulmonar y no tenga problema cardíaco, pero empieza a presentar esa sensación que le falta el aire. Usualmente los pacientes tienen neurosis y tienen también ya una data de antecedentes del estado de compromiso del estado emotivo, ¿no? El síntoma más frecuente que vamos a encontrar es la ansiedad. Y estas personas a veces están de médico en médico, 2, 3, 4, 5 médicos, ¿no? Y sigue mal. Le hacen todos los exámenes y está normal. Dicen, usted está normal, no hay patología, pero sigue con su, ¿no?, sensación de que no puede respirar. O sea, hay un trastorno de ansiedad. También puede manifestar disnea, ¿no? Las características clínicas, la frecuencia, incluso pueden llegar a respirar hasta 60 respiraciones por minuto. No se olviden de que la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20. Cuando sube más de 20 ya es una taquipnea, pero cuando el paciente utiliza músculos accesorios para respirar es una polipnea, ¿no? Y el punto de corte es 30. Si es más de 30, ese es un signo de falla. Y ese paciente, incluso para la sepsis, para el CIRS, es un criterio, ¿ya? Y estos pacientes pueden llegar hasta 60 respiraciones. Suspiran frecuentemente, hacen inspiraciones profundas seguidas de una expiración rápida, y usualmente presentan lo que les había manifestado, la hiperventilación. Como respiran hasta 40, 50 por minuto, eliminan el CO2, ¿no? Y al eliminar el CO2 propician un estado de alcalosis respiratoria, ¿no? Con alteración del pH, arritmia cardíaca incluso, ¿no? ¿Ya? Todo esto produce esa alcalosis, dolor precordial, taquicardia, abatimiento, confusión mental, porque los pacientes tienen cefalea, ¿no? A veces se duermen durante el día, hay una alteración en el ritmo del sueño, o sea, no duermen en la noche, pero en el día sí. Y neurológicas, adormecimientos, contracturas, y se pueden desmayar, ¿no? Simplemente ese hecho de respirar muy rápido. Por eso es que en fisiología, yo sé que les han indicado, si tenemos un paciente con alcalosis respiratoria desencadenado por ansiedad, hacerle respirar en una bolsa de papel para que reinhalen su CO2. Eso es, ¿no?, cuando hay disnea, características de la psicógena. Vamos a terminar con la disnea, pero de causa respiratoria, cuando el pulmón o la caja torácica está comprometida. Las causas: la vía aérea. Puede obstruirse la vía aérea, por ejemplo, un asma, un cuerpo extraño, un edema, alteraciones infiltrativas, por ejemplo, un cáncer que infiltra la vía aérea. Y no se olviden, vía aérea es todo el trayecto desde la glotis hasta los bronquiolos terminales. Puede haber tromboembolismo pulmonar recurrente, alteraciones del centro respiratorio, anomalías de la bomba ventilatoria, o sea, la caja torácica, y anomalías en el intercambio gaseoso, sobre todo las fibrosis pulmonares, donde la membrana alveolar capilar está engrosada y muy difícilmente va a ingresar oxígeno o salir CO2. El enfoque clínico, bueno, ver el tiempo, ¿no?, como en las otras patologías, en los otros signos, ¿no?, el tiempo que ha transcurrido, los antecedentes, los signos y síntomas que acompañan
el examen físico del aparato respiratorio y cardiovascular, tipo de clasificación de la disnea de acuerdo a la escala, en neumología utilizamos para el MRC, cuantificación de la disnea y sobre todo los exámenes auxiliares. Algunas características clínicas, ¿no? Durante la inspiración o la expiración puede haber disnea, ¿no es cierto? Si es en expiración, bueno, el asma principalmente, y si es en expiración, problemas de caja torácica, cuerpos extraños. Después, en la disnea de tipo respiratorio, hay que preguntarle si es permanente, si varía, es continua con episodios paroxísticos o tiene intervalos, ¿no? ¿Qué factores desencadenan esa disnea? Tienen que ser factores que tengan que ver con alteración o inflamación del aparato respiratorio, ¿no? Principalmente, ¿no? Si es por actividad física, está la enfermedad cardíaca, el EPOC, todas las fibrosis con neumoconiosis, anemia, obesidad, gestación, hipertensión y asma. Mientras que si es en el reposo, o sea, en el descanso, hay disnea, pero de origen pulmonar, de repente hay un neumotórax, igual el asma, edema, embolismo, neumonía, derrame. Esto del embolismo les recalco porque cuando el paciente tiene propensión a hacer trombosis de miembros inferiores, nosotros conversamos normal. Ya ha ocurrido a veces, pasamos la visita, el paciente indica qué manifestaciones tiene, se está recuperando, con antecedente de cáncer, o sea, diagnóstico de cáncer. Pasamos al otro ambiente y la enfermera viene, ¿no? Corriendo, el paciente ya no respira. O sea, la tromboembolia se puede presentar de un momento a otro, es súbito. Pero por supuesto debe haber factores de riesgo, obesidad, paciente encamado, cáncer, postcirugía. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes, porque se puede presentar en el reposo. Los signos y síntomas, ¿no? Para ya algunas enfermedades. Por ejemplo, si encontramos sibilancias, ¿no? Inspiratorias y expiratorias, usualmente expiratorias se dan en el asma. Si encontramos fiebre en las noches, sudoración, tos con expectoración, probablemente tuberculosis. Si se acompaña de sangrado en la expectoración, hemoptisis, puede ser tuberculosis, cáncer, infarto pulmonar, hasta la neumonía o una bronquitis crónica puede producir expectoración hematoica. Si es dolor torácico, descartarse que no sea infarto, insuficiencia cardíaca. Si aumenta con la inspiración, neumonía, neumotórax, infarto y cáncer, por supuesto. Son algunas características, pero ya dependiendo de las enfermedades, ¿no? Para cada signo o síntoma. Signos que acompañan, sobre todo en las hipoxemias de tipo crónico, en las bronquiectasias o cáncer pulmonar, siempre el paciente va a tener dedos hipocráticos, ¿ya? Siempre hay que fijarse en ello, ¿no? Esto es por la hipertrofia del periósteo, de los falanges distales, por la hipoxemia, ¿ya? Dedos hipocráticos, dedos en palillo de tambor o clavín, como le llaman los norteamericanos, ¿ya? Pero es lo mismo, son sinónimos. Ver si hay signos de inflamación, si hay edema. Y el examen físico, siempre hay que verlo, ¿no? Si hay tiraje muscular que nos haga pensar que utiliza músculos accesorios, ¿no? Retracciones intercostales, tórax deformado, si el paciente tiene cianosis o es pálido, cianosis, poliglobulia, palidez, anemia. En la palpación igual, esto lo van a desarrollar con mayor detalle en la clase que corresponde al examen físico, pero desde ya lo que podemos encontrar, vibraciones vocales, o sea, los 4 pilares hay que hacerlos, y la neumología es la única especialidad que utiliza los 4 pilares, o sea, inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, hay que palpar para ver vibraciones vocales, ¿no? Crepitantes, la auscultación y la expansión torácica, o sea, la amplitud, la amplexación del pulmón. Y la auscultación tiene una normatividad, ¿no? Siempre hay que ser en el espacio interescapular, donde hay parénquima. Bajar las bases y siempre comparando ambos pulmones. En la percusión, lo que podemos encontrar es matidez o timpanismo. Timpanismo, neumotórax principalmente, y matidez, atelectasias, neumonía, derrame pleural, elevación del hemidiafragma. Y los exámenes auxiliares que correspondan, ¿no? Puede ser gasometría, espirometría, VLC o pleximografía. Estos 4 exámenes son de función respiratoria. Ya la función respiratoria se hace con gasometría, espirometría, test de difusión del monóxido de carbono y la pleximografía. La gasometría es la que más dominen, tienen que dominar para poder evaluar el medio interno del paciente, porque la gasometría arterial
no solamente nos permite evaluar el estado de oxigenación, la gasometría nos permite evaluar el equilibrio ácido-base, el estado de ventilación y el estado de oxigenación del paciente. La oximetría de curso es parte de la gasometría, por supuesto el hemograma, el hematocrito, el electrocardiograma, radiografía de tórax, o sea, son exámenes que van dirigidos, ¿no?, hacia la patología que estamos evaluando.